duda, la participación popular tiene mucho que ver con las transformaciones sociales, políticas, económicas, administrativas que estamos experimentando. Y en función de ese tema, pues, buscamos el contacto con el doctor Carlos Hugo y con la doctora Guadalupe. El doctor tiene la palabra bien autorizada para podernos conducir al abordaje sociológico de la participación popular por el rol protagónico que ha tenido en la concepción de la ley, pero también en la parte de su ejecución. Entonces, la doctora Guadalupe ha sido autoridad de instituciones del Estado en la fase inicial del proceso de la participación popular y por lo tanto también ella nos puede contribuir bastante. El café sociológico es esto, un espacio muy chico, ¿no? No hemos priorizado la participación masiva de personas, sino que son las personas que se interesan por los temas y que generalmente son sociólogos. Entonces, el café sociológico es este espacio de diálogo democrático, académico, en el que ya eso corresponderá a la colega Norma poder anotar los lineamientos que puedan surgir a partir de este diálogo, y ello contribuirá al posicionamiento del colegio frente al tema tratado. Entonces, estamos muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación, doctora. Gracias. Un momento para trabajar la temática que creo yo ha sido desde la primera generación de sociólogos de Gabriel René Moreno el espacio que nos ha dado posibilidad de trabajo a los sociólogos, porque a partir de la ley de participación popular hemos empezado a trabajar y desarrollar actividades en el ámbito del qué hacer, ¿no es cierto?, de trabajo efectivo muchos sociólogos. No sé, de repente reconocer un poco lo que dice también Paco, el café sociológico no es para todos, todos somos pocos, pero somos elegidos, somos seleccionados. Estos temas son tan importantes, pero al mismo tiempo calan solamente en aquellos que tienen ese sentido y ese compromiso de responsabilidad con el país, con la sociedad. Y poco a poco, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros está en esa disyuntiva también de su proceso de formación, porque por más profesionales que seamos, seguimos formándonos en distintos ámbitos, esa disyuntiva de entender un poco estos cambios, estas dinámicas que a veces, por más que consideremos y proyectemos escenarios, a veces no ocurren como uno lo pensaba. Y de hecho, eso es parte de la dinámica, es parte del trabajo del sociólogo. Y bueno, encantadísimo yo de tener estas dos personalidades sentadas acá para que nos compartan esa experiencia, para que aprendamos con ustedes. Y bueno, la carrera de sociología está absoluta y totalmente abierta para este tipo de actividades que creo que son esenciales en el proceso de formación de los estudiantes. Bienvenido, doctora. Reservado. Porque en los primeros 2 años de trabajo encontramos más de 100 problemas limítrofes. La preocupación en Bolivia no había sido el tema geográfico del límite. Lo estamos viendo ahora con Incahuasi. Bueno, lo de Incahuasi es una pigricia lo que fuimos encontrando. Por ejemplo, hay un cantón en Oruro, el cantón de Chachacomani, que dice, aprobado por una ley de la República en el año 56, que tiene por límite al este la frontera chilena. A ver, ubiquémonos. Un cantón boliviano que tiene por límite al este la frontera chilena. Quiere decir que está en la isla de Pascua, aprobado por ley de la República. La separación, la frontera entre la provincia de Obispo Santisteban y Guarnes, decía la comunidad Naranjal. Cuando hubo que establecer los límites, habían 3 naranjales. ¿Cuáles eran? Y así sucesivamente. Entonces, en esta aproximación hubo que hacer una organización, es decir, se nos dio la oportunidad de hacer una organización.
Y se partió de los principios básicos de gestión de Estado, de reforma del Estado, se hablaba y se discutía mucho de descentralización en ese entonces, y de las categorías que eran necesarias hacer funcionar. Solo se inventó una categoría en toda la ley, que es el Comité de Vigilancia, porque la categoría OTB era el nombre genérico de comité de juntas vecinales, de pueblos indígenas. Era lo único que se creó, o lo único que se inventó. Y se lo hizo porque como el objetivo estratégico que buscaba era el empoderamiento de la gente, de la población, necesitaba un instrumento que pudiera ser utilizado para ejercer poder desde el punto de vista político para controlar la economía. Y teníamos la experiencia boliviana del sistema cooperativo. Saben ustedes, hay el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia. No se le podía poner Consejo de Vigilancia porque se iba a confundir con el Consejo de Vigilancia de la cooperativa. Y ahí venía el juego de si era con S o con C. Bueno, lo que se hizo fue ponerle Comité de Vigilancia, porque eso iba a permitir, a la hora de explicar, que lo que iba a hacer el Comité de Vigilancia era la labor de fiscalización del sistema del Consejo de Vigilancia de las cooperativas, y la verdad es que ayudó muchísimo. Bueno, les decía, el proceso entonces se enfoca en poner en orden la estructura estatal, que en ese momento se resumía en el nivel central de gobierno, que era el que actuaba a través de sus diferentes organismos, las corporaciones regionales de desarrollo y las universidades. Esto llevó entonces a definir qué debía cumplir el Poder Ejecutivo. Y fíjense, esto parece ingenuo. Esta es una presentación de aquel entonces. La he recuperado para traerla. No le he cambiado ni una sola palabra. Y queda a disposición de ustedes para que puedan revisarla. El objetivo era decir qué debía hacer el Poder Ejecutivo Central y ponerlo en una ley. Ponerlo claramente en relación a un proceso de participación ciudadana y de empoderamiento territorial. Por eso es que se incorpora la categoría de organizaciones territoriales de base. Hubo una ruptura epistemológica con el sujeto. El sujeto no era gremial, no porque no fuera bueno, sino porque para esta situación cambiaba. Porque veníamos de una experiencia absolutamente corporativa, si quieren ustedes, fascista en términos de organización de Estado, porque eran los gremios los que definían las grandes políticas nacionales. El momento clave de todo esto es cuando hay el golpe de Estado de Natus Bush, recuérdense, se reúne con el Parlamento, con la Iglesia, con los empresarios privados, con la Central Obrera y con los militares a resolver el futuro del país. Esa era la expresión del Estado fascista. Y la pelea más dura fue con los sindicatos, porque les cortaba la relación directa de poder y de autoridad, y con los comités cívicos, comprensiblemente, porque eran los que manejaban el control administrativo y político de los departamentos. Y en el caso concreto de Santa Cruz, porque en la ley se incorporó un principio que era imprescindible, no tenía ninguna intención de perjudicar, era un principio de derecho público, que las instituciones de naturaleza privada no podían recibir recursos públicos, sino era a través de concursos y a través de leyes específicas. Y el comité recibía sus recursos de la corporación, que le pagaba anualmente para su sostenimiento. Entonces, ¿cómo no iba a estar en contra de la ley el comité si le cortaba los recursos y a todos los otros comités? Bueno, se hizo con este ensayo con el Poder Ejecutivo Central. Se hizo un proceso de desagregación de competencias para decir qué tiene que hacer cada uno respecto a competencias nacionales, regionales, departamentales y municipales, para trasladarlas luego legalmente a donde correspondía. ¿Qué debía hacerse con el nivel intermedio de administración? Esto era la prefectura específicamente, asumiendo que había una limitante para que, si bien nombraba gobierno departamental, no había ninguna otra norma en la Constitución que permitiera suponer que la prefectura era gobierno. Entonces había que darle un papel, y el papel que se definió era de articulación, y
creamos una figura que era el reloj de arena. El cubo central del reloj era, el de arriba era el del Poder Ejecutivo, la unión entre los dos era el nivel intermedio y el de abajo era el municipal, para decir lo que suba o lo que baje tiene que pasar por niveles de coordinación de esa naturaleza. Se llevó el peso del desarrollo a nivel de los gobiernos municipales por una relación lógica. Aquí era donde estaba la autonomía. Por eso después es fácil entender, o es más fácil entender cómo Bolivia transcurre su reforma de Estado, ya no de procesos de descentralización, sino de procesos autonómicos, porque ya estaba la experiencia. Cuando se aprueba y se discute todo el tema de autonomía, la gente ya entendía que autonomía era lo que se practicaba a nivel de autoridades locales, a nivel de relacionamiento, de aprobación de presupuesto, de planificación. Se establece una relación con la inversión para efectos de definir qué papel debía jugar la inversión. Veníamos de haberse creado los fondos de emergencia. Recuérdense, Bolivia es la inventora a nivel mundial del Fondo Social de Emergencia, un mecanismo que frente a la crisis de la hiperinflación de la década del 80 sirvió para dinamizar la economía rápidamente. Era más importante ser presidente de uno de los fondos que ser ministro, porque era ahí donde estaba la plata. Había que volverlo esto institucional, y el actor no era el fondo, el actor era el municipio y era la prefectura, que eran los que debían presentar los proyectos. Se establecen los instrumentos de planificación, es decir, necesitamos tener un sistema, ya estaba dado por la ley SAFCO, pero no se podía ejecutar por una razón muy sencilla. No había niveles intermedios de autoridad. La Corporación Regional de Desarrollo era un ente corporativo, no era un órgano de poder político. Entonces, por eso se completa luego con la ley de descentralización, para que la prefectura pueda cumplir esta labor y tener los 3 niveles del Estado, que hasta ese momento no existían. Esto llevó a identificar, fíjense las diferencias, que aquí fuimos muy estrictos con 3 categorías. Una de participación ciudadana, para definir cómo debía hacerse efectiva. Veníamos de estudiar el modo de gestión administrativa del posgrado en México. La gestión administrativa, desde el punto de vista del derecho administrativo, tiene 5 condiciones. Tiene que estar en una ley, debe haber un órgano público que tenga la responsabilidad de cumplirla, tiene que haber un procedimiento para que pueda ser efectiva, tienen que haber recursos para que puedan ser ejecutadas y tiene que ser empoderada, apropiada por la gente. Si estas 5 condiciones no se dan, no hay forma de ejercer un derecho público de ciudadanía efectiva. Y eso lo trasladamos a la ley. O sea, técnicamente es una ley de procedimiento administrativo para que la gente pueda demandar al actor público lo que estaba necesitando. Y era necesario definirlo en esos términos. Era necesario definir sociedad civil. Fíjense, el uno es ciudadanía, el otro es ciudadanía desde el punto de vista de la actividad personal. Aquí entran comités cívicos, aquí entran grupos profesionales, aquí entran todos los otros tipos de organizaciones, y se les reconoce un espacio, lo mismo que a las organizaciones no gubernamentales. De más está decir que esto hoy ha sido borrado, ¿no? Estas categorías no existen en la nomenclatura nacional, porque todo esto es movimiento social, bueno o malo, eso es la realidad. Entonces, aquí teníamos 3 tipos de sujetos sociales con los cuales se podía trabajar, porque eso era lo que había en la realidad, no nos lo podíamos inventar ni lo podíamos negar. El paso siguiente fue establecer una relación con la cooperación internacional. Hasta ese momento jugaba de líbera, hacía lo que creía buenamente. Se creó un grupo consultivo específico para la cooperación internacional para decirle: esto es lo que vamos a hacer. No hubo ruptura de rompimiento, fue un consenso para decirle a ustedes: apoyen con recursos para cumplir estas tareas: fortalecimiento institucional intermedio, local, comunitario. Y ahí aparecieron se fueron ordenando de manera natural los resultados.
unas normas que permitían cada uno de los niveles de descentralización y de municipalidades actuar con ciudadanía. El municipio como la base del sistema de ordenamiento territorial fuimos en esto muy insistentes, porque la base del ordenamiento territorial lo tenía cada ministerio sobre la base del distrito. Entonces, para salud, el distrito de salud era su base, como para educación, como para saneamiento, como para vivienda. Pero no eran límites territoriales que respondieran a realidades de autoridades locales, porque esto se definía en la paz. Entonces, obligamos al Estado boliviano a asumir que la unidad territorial sobre la cual debía trabajar era el reconocimiento de un distrito denominado municipio, y debía actuar con relación al municipio. Esto parece fácil decirlo ahora, no lo fue. No lo fue porque los escobillones de las escuelas que se repartían en todo el país se compraban en el Ministerio de Educación en La Paz. Los pizarrones, las tizas, ¿cómo se llama? Para ahorrar, las almohadillas, se compraban en La Paz y se repartían en todo el país, porque el distrito educativo era el país. Y lo que se hizo con la ley fue decir qué acciones pueden ejecutarse a nivel local, tienen que ejecutarse a nivel local, para que no la realice el ministro, porque no esté preocupado de la gasa, del algodón, del alcohol, de las inyecciones básicas, elementales. Bueno, se crea todo un sistema que interactúa con los 4 sistemas básicos de la gestión. Planificación, que es la visión de mediano a largo plazo, el objetivo estratégico. La programación de operaciones, es decir, qué tengo que hacer. La inversión pública, con qué recursos, y el presupuesto, periodización, en qué tiempo. Estos 4 sistemas se articulan en la ley para su cumplimiento. Ahí está la integración de todos los modelos. En un proceso de 3 años y medio se reconocen 14.500 organizaciones. El acto fue de reconocimiento, no fue de invención. Ahí estaban. Algunas eran clandestinas, eran subversivas porque no tenían reconocimiento. Lo que se hizo fue decir, ¿quién quiere participar de esto? A la hora de actuar con un instrumento, usted se vincula al ejercicio de la ciudadanía, deja de ser habitante. Esta fue la categoría, que el habitante se convierte en ciudadano, y al ser ciudadano podía ejercer sus derechos y sus obligaciones. El 20% de los recursos fueron coparticipables de transferencia automática. Esto suena sencillito ahora. Recuerden ustedes, esta ley se aprueba 5 años después de la nueva política económica, que el decreto 21060, veníamos de esa hiperinflación, y las discusiones y los debates con el Ministerio de Hacienda fueron sanguinarias, porque ellos decían no podemos transferir esta cantidad de plata a actores municipales que además no existían, porque recuerden otra vez, solo habían 24 municipios con capacidad de gestión, y nosotros estábamos proponiendo elevar eso a 305 de una sola vez. ¿Qué irresponsabilidad era esa? ¿Cómo se va a perder la plata? Se va 20%. Bolivia sigue siendo el país en el sistema interamericano hasta ahora, después de 24 años, que transfiere este volumen en esa proporción de manera directa a los niveles locales. Ningún otro país del sistema interamericano hasta ahora tiene eso. El 35% de la inversión se ejecutaba a niveles municipales. Y hay una integración de todos los sistemas, un fortalecimiento de la ciudadanía, se legalizó la Contraloría Social, se incorporó a la región, la mancomunidad, el distrito municipal, instrumentos de planificación. Y fíjense, yo terminaba con esto. Esta era la forma explicativa de la ley. Es posible, se puede. Sí. Fue el de sincerarnos con el territorio y con la sociedad. Era imprescindible que se visibilizara la sociedad boliviana, porque no eran solo las capitales, no eran las ciudades, no eran las oligarquías, no eran los movimientos sindicales y cívicos y empresariales. Había un país detrás
un país que de manera genérica se decía era campesino, se decía que era indígena originario, pero que no se lo conocía. Ahí empiezan 14.000 en 3 años y medio reconocidos. Entonces, ¿cuál es el reto ahora? Estoy entrando a la fase final. Hemos elaborado un trabajo de escenarios democráticos para América Latina al año 2030 y aparecen 5 categorías que se cruzan. La democracia en América Latina tendrá 5 variables que definirán el grado y la característica de la democracia. 1 es la corrupción, 2 es vivir en ciudades, 3 es crimen organizado, 4 son redes y conectividad y 5 falta de oportunidades laborales para los jóvenes. Fíjense, en todos los países de América Latina esto es lo que va a definir la calidad de la democracia. No me extiendo más porque creo que cada uno de ustedes sabe qué significa. Probablemente el más complicado de todo esto sea la falta de oportunidades para los jóvenes. Van a haber estudios académicos, la gente va a tener título debajo del brazo, pero no va a saber qué hacer con eso. Entren ustedes a Google y pongan nuevas profesiones. Las nuevas profesiones son trabajar contra el estrés de los animales, cómo lograr que las plantas sean más verdes. Las sociedades satisfechas tienen ese tipo de demanda. Las nuestras son hambre cero, seguridad alimentaria básica. Entonces ahí es donde vienen las tensiones entre el sueño idealizado y la realidad. Bueno, esas 5 variables he elaborado con un equipo de trabajo que tenemos cuáles son las características que tiene la Bolivia del Bicentenario para decir qué debemos resolver. Esta es una hipótesis. Bolivia tiene un modelo democrático en crisis, con movilización y respuesta reactiva, con liderazgo político único versus dispersión. El que quiera asumir una posición desde el MAS, aquí tiene una explicación. El que quiera hacerlo de la oposición también. Esto trata de ser lo más objetivo para rayar la cancha y establecer esa línea que les decía. Hay un proceso indiscutible de desinstitucionalización. Entren a la página del BID. El BID califica a los países, a los gobiernos de América Latina en función de la relación que tienen con ellos para los créditos. Y hay una categoría de institucionalidad. El año 2005 la institucionalidad boliviana estaba calificada en 29 con relación a 100, pero estábamos por encima de 18 países del sistema interamericano, mejor calificado en términos de mérito, de capacidades, de meritocracia. En este momento hemos bajado al 4. No es crítica barata, es un dato objetivo del BID. El marco institucional del Estado boliviano en su nivel central tiene 4 de calificación y todos los demás estados se han disparado, están por arriba del 40. Manifestaciones de violencia física y autoviolencia desde el punto de vista humano. Aquí caminamos 620 kilómetros en 60 días, en 70 días, para presentar un pliego petitorio que ya sabemos que se va a discutir, pero la gente tiene que ir para sensibilizar 600 kilómetros. Aquí hacemos huelgas de hambre masiva, aquí nos costuramos los labios. Han visto que se costura la gente, han visto que se saca sangre para escribir en la cartulina la crítica, se tapian, se meten dentro de un cuarto y se les ponen ladrillos, se crucifican. O sea, la lista, se le echa huasca a la gente, se le pone falda a los hombres por maricones. La violencia contra las mujeres. ¿Por qué hay tantas leyes contra la agresión contra las mujeres? Porque objetivamente la violencia existe, porque si no, no sería necesario. Entonces, esta es una sociedad violenta. Mientras no lo enfrentemos, no lo vamos a poder superar. Se está revalorizando lo territorial, estamos tratando de construir cohesión social con un modelo económico y productivo en crisis, con una necesidad de una respuesta concreta del 2019, que no sea solo la continuidad política, que haya alternativas, y con una palabra que es transición. Esto nos lleva, hemos elaborado esta metáfora. Esta es Bolivia desde el satélite, el Arca de Noé. Ese es el altiplano, hay salinización, hay cambio climático,
pérdida de los niveles de agua dulce y migración. Todo el altiplano está sometido a migración. Este es el Chaco, exactamente igual. El patrón de agua de 4 meses y medio ha bajado a 4, 3 meses y medio, 3, 2 meses y medio en este momento. Muy intensa, pero cada vez menos. ¿Hay alguien del Chaco aquí? Bueno, en el Chaco dicen, en el Chaco no hay sequía, lo que no hay es agua. Es otro concepto. Si no hay siembra y cosecha de agua, esto no va a funcionar. Este es el Beni, de la mitad del Beni hacia arriba, es zona de inundación. Estas son 3 áreas de expulsión masiva. Todos los valles centrales, por el tema del agua, lo son. Aparecen 2 lugares. Tarija, por los recursos que tiene, no me voy a extender demasiado, y este. Esta es una extensión que tiene 390.000 kilómetros cuadrados. Va al sur, a Bapó y Soso, un poquito más, bordeando el este del Pantanal hasta el Parque Neuquén, al oeste bordeando el pie del monte, Piraía, Pacaní, Chilo, Carrasco, hasta Lixiboro Sécure y a donde empieza La Pampa. Esos son 390.000 kilómetros cuadrados. Abarca 3 departamentos, pero fundamentalmente Santa Cruz. ¿Por qué el Arca de Noé? Si allá hay salinización y desertificación, si aquí hay sequía, si allá hay inundación, y aquí se puede trabajar 365 días del año, ¿a dónde me voy a trasladar? Ese es uno de los temas. Levante la mano, por favor, con todo respeto, de los que están aquí presentes, quienes tienen por padre, madre, o ustedes mismos que hayan venido de otro departamento. Esto es 100%, así, eso se da en todos lados. El concepto nos está obligando desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista sociológico, a entender qué significa la migración. No la sabemos, tenemos una actitud negativa. Estamos viendo al migrante como el vendedor en el mercado sucio, como el colla sucio. Y si no hacemos un trabajo a fondo sobre esto, eso puede ser complicado, porque esto no se va a modificar. Y estos datos están respaldados por esto. Este es el estado del censo. El año 1950 Bolivia tenía 26% urbano, solo 26, 74% rural. Aquí viene el proceso. El censo del 2012 lo hemos ajustado, es 25, 75. 75 urbano, 25 rural. Y van a ver los datos proyectados al año 32. Es interesante señalar que el punto del 50% se da entre el año 82 y el año 86. ¿Qué pasa el año 82-86? Es la recuperación de la democracia, es la crisis económica radical, es las inundaciones en el oriente, de ahí sale el Plan 3000, recuérdense, en Santa Cruz, son las sequías en el altiplano, es el 21060, el abandono de áreas productivas en el altiplano, y ahí ya no se detiene más. Ya entramos a la modernidad, para ponerle. Esto no es ni bueno ni malo, esto es así. En el mundo la gente va a las ciudades, migra a las ciudades. Esta es la fotografía de la estructura de los municipios. Tenemos 340 hoy gobiernos locales, 3 con autonomías indígenas, 337 municipios, uno de más de 1 millón de habitantes, que es Santa Cruz, 3 con más de 500.000, La Paz, Cochabamba y el Alto, 3 con más de 200.000, Oruro, Potosí Chuquisaca, y Sucre, 5 con más de 100.000, y ahí desaparece Bolivia, se insume. Este es el dato más complicado. Hay 256 municipios menores de 20.000 habitantes, 256 sobre 330. En ninguno de estos hay un hospital de segundo nivel. En ninguno de ellos hay una unidad educativa superior. En ninguno de ellos hay una oficina del CEGIP para tener carnet de identidad. En ninguno de ellos hay una oficina de registro civil para inscribir a sus hijos. Cada uno de estos datos, que los hemos verificado, generan lo que se llama presión migratoria. Esta gente que vive en estos sitios vive porque le da la gana. Y llega un rato el que dice, ¿para qué carajo me voy a quedar aquí si no hay nada? Y los que primero migran son los más osados, los jóvenes.
Chuquisaca, de 10 provincias, 8 ya tienen crecimiento negativo, ya la gente no vuelve. Ese es el problema del Incahuasi. No es la cantidad de plata que podrían recibir, que eso además no le va a resolver. Es que los chuquisaqueños están por denunciar genocidio migratorio. Es una figura nueva, pero la están dando vuelta, es decir, el Estado boliviano me está obligando a migrar, a dejar mi territorio, a dejar a mis muertos, a dejar a mi historia. ¿Hay alguien de Oruro aquí? A ver, Oruro tiene 35 municipios, 27 de esos 35 tienen población menor de 10.000 habitantes. En esos 27 no hay hospital de segundo nivel, no hay oficinas de CEIP, no hay oficinas de registro civil, no hay. ¿Ya? Esa es la realidad, ese es el objeto de estudio ahora. Lo mismo que hicimos hace 24 años atrás para decir qué es lo que hay que resolver, esto es el reto actual. Estos son los titulares de una investigación que hemos hecho al año 32, proyectando los censos del 92, 2001, 2012 al año 32, 2 censos más. Hoy somos 11 millones y en el censo del 32 vamos a hacer 15 y no vamos a subir más de 15 por la estructura de la formación poblacional. Ese va a ser nuestro tope, salvo que aquí lleguen 5 millones de chinos de una sola vez. Una cosa es, ni dándole gusto al cuerpo vamos a hacer más de 15 millones desde el punto de vista poblacional. Hoy el 70% vivimos en el eje central y el año 2032 viviremos el 83%. A ver, esto no es para asustarnos, esto es para decir, estamos yendo a eso. No está escrito en piedra, esto no es palabra de Dios. Pero si no hacemos algo distinto, esto es lo que va a ocurrir. El 75% de la población hoy vive en área urbana. El año 32 vamos a vivir el 90%. ¿Nos asusta esto? Bueno, el Uruguay en este momento el 95% de su población vive en área urbana. 95 ya, ahorita. El promedio de América Latina es 80. En este momento en 900.000 kilómetros cuadrados vive 1,5 millones de personas. El año 32, con esta referencia, con esta relación, en 1 millón de kilómetros cuadrados técnicamente no va a haber gente. Eso no quiere decir que no va a haber producción, que no va a haber destrucción del bosque, que no va a haber saqueo, ¿no? Quiere decir que técnicamente no va a haber masa crítica poblacional. El departamento de Santa Cruz tendrá cerca del 50% de la población, el departamento, 7,5 millones. La ciudad, 5,5 millones, el área conurbada. Y para terminar esto, el 30%, el año 19, no más allá, van a ser millennials, son millennials. Son los que van a definir el voto político en este país. ¿Alguien se asume millennial aquí? ¿O ya somos viejos todos? Bueno, el millennial, saben ustedes, es otra conformación mental, vive en la nube, literalmente, no tiene experiencia territorial, física, no ha jugado fútbol en la calle, no ha jugado volantines, su mejor amigo vive en Australia, se chatea todo el tiempo con él, no sabe quién vive al lado, no se sabe quién es el vecino, no hay relación con la historia se mete uno al Google para saber quién era Michael Jackson y se resuelve y listo. No hay conocimiento de procesos históricos, no hay comprensión de la política como servicio, como responsabilidad ciudadana. Los políticos son corruptos, entonces mientras más lejos mejor. Generan procesos de movilización ciudadana sobre la base de ciertos valores, el árbol, el medio ambiente, o ahora aquí el 21F, cosas de esa naturaleza, pero no orgánicamente porque están en contra de los partidos. Estos son la base poblacional que va a resolver la política boliviana. Y con esto termino. 5 temas que no los podemos controlar en Bolivia, mejor dicho, que no son controlables por la política boliviana y por el gobierno, y que ahí están. Y que si se plantearan en este momento para decir como participación popular, ¿y cómo lo resolvemos? Esto es lo que tendríamos que enfrentar. El primero de ellos es que hay una disminución real de recursos públicos. Los 10 años
de bonanza que hemos tenido no van a seguir. Todos los actores públicos, gobernaciones y municipios tienen una reducción del 45% en este momento de recursos con relación a hace 2 años atrás. Y eso le va a llegar a la universidad. Irremisiblemente también. Y ya llegó. Entonces, ¿cómo vamos a movernos en el campo de lo público ante una reducción real de recursos? El segundo elemento es que hay una presión sobre la economía formal. Los trabajadores independientes, los profesionales, estamos jodidos, para no usar otra palabra para que no haya duda, porque representamos el 75% de la economía formal, unipersonales. 75% de la economía formal somos personas que trabajamos unipersonalmente, en un bufete, en una consultoría, en un bolichicito, en una tienda. Eso la cerramos y nadie puede obligarnos a abrirla, no vamos a vivir de nada. El tercer elemento tiene que ver con el ejercicio de la autonomía. Para mí estamos yendo a un proceso federal, porque la incapacidad, la imposibilidad del gobierno central de resolver estos temas desde el gobierno central ya rebasó esa posibilidad. Va a tener que dar opciones a que los departamentos todos establezcamos un pacto federal, un pacto territorial de recursos, una verdadera ¿cómo se llama esto que no se pudo lograr en estos días? Un verdadero pacto fiscal a fondo que no es de con unos cuantos pesos. Esto es radical, para decirle, si no damos esas condiciones, los potosinos, los orureños y los chuquisaqueños van a migrar. Ya está, esa es la tendencia, no hay forma de pararlo. Y yo no creo que ellos quieran venirse así, bajo esas condiciones. El que quiera venirse que lo haga, es libre, pero no bajo la presión de tener que hacerlo. El cuarto elemento tiene que ver con esto de la migración. Esta es una tendencia, la sentimos más porque aquí nos está golpeando más duro, porque además hay una ideología originaria, indígena y campesina que choca con el componente de vivir en ciudad. Nos hemos sentado mucho con lo que antes era el GRU, las direcciones rurales de desarrollo, con Miguel Urioste, con todos estos compañeros, y están en una situación de desconcierto agitado en este momento, porque al igual que el gobierno, ¿cómo puedo sostener un estado originario, indígena y campesino cuando dentro de 15 años el 90% va a vivir en ciudad? Se es campesino cuando se vive de la tierra, ¿no? En relación al factor tierra. ¿Se puede ser campesino viviendo en la ciudad? No. No, porque no se tiene vaca, porque no se tiene cosecha. Indígena y originario, sí, cultural y antropológicamente, pero no con el modo de producción, porque en las ciudades no hay pesca, no hay caza, no hay recolección. Entran en desventaja para poder competir sin la capacidad que tienen los que vivimos en la ciudad. Se lo ha visto de manera mucho más nítida, pero yo vivo al frente y lo veo de manera extraordinaria en el Ventura. Vayan, ahora que está el CEGIP allá más, y descubran cómo la gente que va al Ventura aprende a subir a una escalera mecánica. A ver, vayan, es extraordinario. Lo que para nosotros es total y absolutamente normal subirnos. Vean, hay gente que se para ver cómo los otros hacen. Y la forma para poder verificar el asombro y la sorpresa es cuando suben, se ríen. O sea, hundieron. Bueno, eso no hay en el monte, eso no hay en la selva. Y eso es lo que atrae en el mundo. Y finalmente el tema de la modificación de los escenarios políticos y económicos a nivel internacional. Si en este momento nos dijeran, de nuevo a la universidad, a los docentes, a los investigadores, a ver, resolvamos una participación popular 2, ¿cómo lo haríamos? Esto es el material de trabajo. Sobre esto habría que trabajar. Muchas gracias. Muchísimas gracias.